que quisiera ir dirigiendo la transición hacia el tercer tema del día de hoy y pedirle a Paul que vaya entrando sin perder tal vez el tema, porque de Fertinal ya nadie me contestó. Yo me pregunto si en Fertinal lo que pasa es que tiene mucho que ver quién es el dueño, en este caso original, que era Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, pues el chiste es que estamos en un evento, en un elemento en donde el sector energético está profundamente politizado y tendremos sin duda unas cuantas semanas complejas para avanzar. Pero entonces voy a pasar al tercer elemento y Paul, por favor, no dudes en tomar o mezclar nuestro tema 3 y 2 si así lo necesitas, que es la Comisión Federal de Electricidad y el proyecto de una nueva manera de financiarse que resulta ser a través de fideicomisos, que no eran totalmente neoliberales. Bueno, pues el Consejo de Administración aprueba un fideicomiso mediante el cual la fibra E más los ingresos de CFE Energía van a poderse colocar en un fideicomiso para el financiamiento y la adquisición posiblemente de nuevas centrales, de ciertas centrales de ciclo combinado que hoy están operando. Creo que uno de los elementos pendientes de entender sería específicamente si ese fideicomiso va a poder realizar esa actividad, porque la fibra E podía entrar en transmisión, pero no en generación, y también entender si realmente alcanza el dinero, por más que sea CFE muy hábil para reestructurar financieramente y apalancarse de la mejor manera con estos flujos hacia las compras o el objeto que se supone se va a plantear en temas de ciclo combinado. Y entonces te pregunto, Paul, considerando todas estas complejidades y dificultades que de manera natural tiene hoy la administración actual para obtener recursos, más esta intención de controlar al menos el 56% del sector eléctrico mexicano, ¿cuál es tu percepción sobre este fideicomiso y su perspectiva realmente hacia el futuro? Después te voy a preguntar sobre COFECE, pero todavía no entremos a ello. ¿Cómo ves este elemento? Adelante, doctor. Bueno, es que esas preguntas difíciles, David, porque no solo es agronitrogenados, en aquel tiempo también podríamos estar hablando de floteles, Repsoles, ese es un caso bien interesante para otro PERNIC, pero sí, y claro, cómo olvidar la barrita de luz que está a un lado de ahí cerca de Chapultepec, que construyó precisamente Triple H, una filial de Pemex, ¿no? Y mucho de lo que pasaba en Pemex era eso, pues lo va a hacer una filial de una filial de una filial que está entre las Islas Caimán y Aruba y Holanda y Luxemburgo. Por lo tanto, pues no tiene poder el Consejo de Administración para decir nada. Así que gracias por preguntar. Entonces, otra vez, y creo que tomando el comentario de Andrés, volvemos a a decisiones políticas en ámbitos económicos, en ámbitos financieros, donde debería primar el beneficio de la empresa. ¿Por qué? Porque eso tendría un beneficio nacional. Y lo pego precisamente con lo que acaba de decir David. Desafortunadamente en México se ve la riqueza, se ve digamos, del sector eléctrico, se ve en la generación. No me pregunten por qué, pero así lo ve esta administración, así lo ve su director y así lo ve el sindicato. De hecho, hay una circular por ahí del sindicato que decía gracias porque nos quedamos porque nos habían quitado la regeneración, y la generación es lo más importante que la transmisión, más importante que la distribución y la comercialización. Desde el punto de vista, no hay sector eléctrico, no hay empresa eléctrica que si ya no genera pueda subsistir en este sector. Entonces es una utility que no se quiere adaptar a ser una utility del futuro, donde priman las inversiones, pues principalmente cautivas, no tienes competencia, eres quien, digamos, maneja la transmisión y donde todo no tienes, digamos, un control o
un competidor en este momento como CFE. Y entonces caemos en esto, y lo decía el presidente, es que nos han quitado la posibilidad de generar y no vamos a dejar que ya tengamos un 50 y algo por ciento y las empresas privadas un 40 y algo por ciento. No vamos a perder ese 50 y algo por ciento. Entonces es lo mismo que estamos viendo casi, y decía Celestinos en un par de foros cuando inició la CRE, y no vamos a perder terreno frente a los vendedores privados, como si lo más importante fuera vender franquicias Pemex. Por ahí me están corrigiendo que es Triple I, sí, tienen razón, me equivoqué, no es Triple H, ese es un luchador, pero bueno, sí, pareciera que lo importante para Pemex no es vender, y ahorita me voy a adelantar un poquito, no me regañes, David, no es vender el mayoreo, sino vender al minoreo, como si lo importante fuera vender franquicias Pemex y no tener el 90 y tantos por ciento de las ventas al mayoreo, tanto de diésel como de gasolinas, como de transportes, de producto, como de logística, como de almacenamiento, y todavía quieren pedir el piso parejo. No es lo mismo. Queremos pedir el piso parejo porque no podemos competir, pero no estoy dispuesto a hacer reingeniería financiera, modificar los pasivos laborales, modificar digamos, desincorporar activos o cadenas productivas que ya no son rentables para la empresa. Quiero el piso parejo, pero bajo mis condiciones. Y si puedes, rescátame la empresa de una vez porque ya mis pasivos estén súper complicados. Entonces, en ese sentido, vemos esta idea, y por ahí, no sé si está Liel el día de hoy por acá, pero estábamos debatiendo y ya lo dejamos de tarea esto a los abogados. Según entendemos, un fideicomiso público para ser parte de la administración pública paraestatal debe caer en un área estratégica. Entonces, para esa área estratégica debería ser, y ya dejó de ser la generación un área estratégica en el país. La generación no es estratégica. El suministro básico tampoco es estratégico, es prioritario. Significa, si nadie más lo hace, lo tiene que hacer la nación. Y está ahí porque también el 28 constitucional dice que en las áreas prioritarias se podrán otorgar subsidios. ¿Y qué creen? Es por un tiempo dado, por un periodo determinado, con un final, y digamos, las tarifas eléctricas siguen subsidiadas desde que tengo uso de razón. En fin. Pero todo lo que es generación no es estratégico. Lo único estratégico que quedó fue la transmisión, la distribución y el control operativo del sistema, que es el SENACE. Entonces, bajo esa lógica, es no entender la reforma y no tener ganas de querer entenderla. Es decir, no me interesa si puedo ser el mayor comercializador de gas de Estados Unidos y traerme gas de Oaxaca a menos tantos pesos. Y déjame decirte algo, David, y a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Si vamos a hablar mal de la reforma, entonces tenemos que aplaudir algo. Le pegamos al gordo en generación. Le pegamos al gordo con esos gasoductos que nos hablaba Andrés, porque ese precio de gas natural a dólares, como se suscribió, si hubiera pasado lo contrario y tuviéramos los precios de hace algunos años que se estimaban en 6, 7 dólares, más o menos con lo que la cash sale en break-even, pues ahorita hubiéramos estado igual que los aerogeneradores que empezaron a aumentar de precio y dijeron, oye, es que se me aumentó todo el dólar, pasó de 13 pesos a 21, pues claro que se incrementó, pero gracias al gas, gracias a que Henry Hub está a menos de $2 y también Houston Ship Channel, tenemos la generación más barata de ciclo combinado, bueno, una de las generaciones más baratas de ciclo combinado del mundo en México, por gas. Quizás no digamos, no puedo compararlo con Estados Unidos y Texas, pero sí podemos compararla, es mucho más barata que Europa, Asia, Centroamérica, Brasil, con que ustedes me digan, sin estar subsidiada en un libre mercado, transportada por ductos precisamente que se construyeron para evitar estas alertas críticas, y se generó un mercado y podría haberse generado más. Le pegamos al gordo. Si no, en este momento estuviéramos pagando electricidad 3 o 4 veces más cara, y entonces no podemos criticar todo en blanco y negro. Por eso te decía al inicio, sí, podemos hablar de Repsol, podemos hablar de Triple I, podemos hablar de los floteles y de un montón de cosas. Y en alguna reflexión aquí con los compañeros les decía, pues quizá deberíamos dejar de pensar que son los políticos llegando a Pemex y diciéndoles, oye, ¿cómo hacemos aquí? Dame acá y da esto. Quizá es la lógica de Pemex. Quizá los operadores internos de Pemex son los que luego buscan la prebenda política para seguir manteniendo los cotos de poder. Y eso no se va a resolver si no mejoran las condiciones laborales y de transparencia y gobernanza corporativa de la empresa. Eso es lo que yo dejaría como reflexión hasta este punto. David, muchas gracias otra vez. Está tremendo, pero a ver, entonces lo que nos planteas
es que seguimos teniendo una serie de problemáticas en cuanto a la organización industrial eléctrica que no necesariamente puedan a ser resueltas. Porque de entrada, aunque crearas un fideicomiso que, ignorando su objeto inicial, que estaba limitado a transmisión, porque si a lo mejor lo corriges, y que no te importara el hecho de que no le va a ser tan fácil fibrar generación como sí transmisión, porque no es un monopolio natural, pero imaginémonos que logras ignorar todo eso, de todos modos vas a estarte enfrentando con una serie adicional de retos en el propio sector. A mí me parece, y eso era lo que yo quisiera aportar para este proyecto, para este tema en la mesa, que de todos modos va a haber una serie de temas por resolver pronto. El primero que veo es específicamente si existe o no una suficiencia presupuestaria con todo este desbarajuste para hacer la adquisición de centrales de generación, a menos de que les castigaras el precio, de que estuviera tal presión que existiera realmente una venta a pérdida de estas centrales. Y yo creo que eso todavía no está en condiciones de ocurrir porque los contrapesos políticos internacionales todavía existen. Pero bueno, suponiendo que no nos importara entonces que las reglas del fideicomiso fueran corregidas, que pudiera entonces participar en generación y fuera del hecho de que no nos alcanza el dinero, de todos modos hay una serie de elementos que tendrían que ocurrir. Y quisiera escuchar tu opinión, Paul, para saber si tú crees que sí van a suceder. Primero, ¿va a haber una autorización de CENER y CRE para transformar PIEs alegadas? Tal vez eso sea una pregunta muy sencilla, por supuesto que sí. Pero ¿COFECE va a estar fácilmente de acuerdo en esto? ¿Tiene opinión? O a lo mejor también se le van a quitar facultades a COFECE para que todo esto camine. Híjole, te digo que esas preguntas difíciles hoy, David. Sí, sin duda. El diseño institucional es complicado. Podríamos, o sea, el primer sablazo del INVECOM no fue más que ir poniendo más o menos en la mesa qué pasaría si nos quedamos sin COFECE el día de mañana. Y es posible. Supongamos que COFECE hace una opinión como la que hizo en gasolinas, tratando de salvaguardar un poquito digamos, los buenos oficios con la industria y que le permitiera establecer una serie de observaciones. Quizá no serían vinculantes, porque nunca nos hemos metido a lo que tendría que hacer, pues realmente entender si CFE y Pemex son actores preponderantes, si tendrían que haber una regulación asimétrica que determinaría la CRE, y como bien dijiste, CRE y CENER van a dar el visto bueno. Entonces, asumiendo que no pasa nada, que sí va para adelante este fideicomiso, pues yo creo que va a pasar lo mismo, que fertilizantes, que va a pasar lo mismo con Pemex Cogeneración, va a pasar lo mismo que con la refinería. No son proyectos de un día, no son proyectos de 3 años. Por más que ahorita pidieras una turbina GE digamos, comisionada, no salen menos de 24 meses, a menos que compres turbinas usadas, a menos que compres plantas usadas, que tienen una depreciación, que como bien dices, tendrían que decirles, pues mira, ya se venció el contrato y no te voy a contratar el siguiente año, y también estas plantas tendrían que modelar digamos, los precios del nodo y decir, pues sí me conviene que me compren o no me conviene, porque lo que sea que me paguen ya depreciado, pues vale la pena. Entonces, creo que por ahí, digamos, la estrategia sí puede ser en algún momento ejecutable. Tampoco va a ser tan rápida como lo veíamos. Vamos a tener otra desilusión, como la que se tuvo ya en los 17 campos prioritarios, y como se ha tenido también en las refinerías que se iban a las 6 refinerías que se iban a construir, y como se tenía también en las miles de plantas que se iban a licitar en CFE. Realmente estamos chocando con pared. El Estado no es todopoderoso, el Estado no tiene todo el dinero del mundo, y el Estado tendrá que en algún momento, aunque desvíe todos los recursos y fondos, que enfrentarse a la difícil decisión de tomar pues decisiones difíciles, ¿no? Decir que creo que va a ser lo último, decidir si va o no va comprar 6 generadoras. El problema realmente yo lo veo en 2025.
si no estamos avanzando ahorita, en 2025 vamos a tener compras de pánico porque no vamos a poder establecer rápido en algunas regiones, Península, Baja California Sur, en regiones de alto crecimiento y poca transmisión y poca generación y poco gas, no vamos a tener suficiente, pero ahí sí yo confío mucho en que podrá haber generación distribuida y que la gente dice, ya me harté de CFE, voy a poner mi panel y mi batería a ver cómo, y voy a tratar de consumir lo menos posible a las redes. Yo creo que para allá va este modelo de centralización. Ojalá, David, viniéramos a una COFECE fortalecida. Yo creo que ya, más bien creo que es clara la intención de no tener una COFECE fortalecida y también no olvidar la promesa que ya hizo Bartlett hace creo que un año en el Senado o en la Cámara, no me acuerdo, de en 3 años vamos a reformar la reforma energética, ¿no? Vamos a reformar la contrarreforma energética. Entonces vamos a ser el único país que en 5 años pasó de un monopolio a una reforma a otro monopolio. Pues ojalá, vamos a ver qué pasa. Ay, Dios mío, qué ruda estuvo esa última aseveración, Paul, pero bueno, creo que tienes razón, hay un montón de retos. Pero bueno, entonces, si CFE a través de su consejo de administración, que por ahí ronda el rumor de que no fue unánime la decisión, pero determinó la creación de un fideicomiso, y después voy a ir con Daniel Salomón para preguntarle su opinión sobre cómo le va a hacer CFE Energía para brindar sus recursos a este fideicomiso. Pero por lo pronto, asumiendo que todo esto se logra estructurar y que efectivamente hay algo de lana, ¿cuál sería tu percepción, Eric, para utilizar estos elementos y así hacer un financiamiento de proyectos que realmente fuera útil para CFE y para la nación? Gracias, David. Efectivamente, creo que mi mayor aporte justamente puede ser alrededor de los posibles modelos de negocio que existe en el tema de adquisición de infraestructura de estos volúmenes o dimensiones. Una tendencia de financiamiento industrial que hemos comenzado a ver particularmente 2001, como saben, hablamos de otro gran paradigma mundial económico, es el camino hacia la servitización, que va muy de la mano con la tecnología. Como ustedes saben, un gran componente de este tipo de infraestructura es el tecnológico, que es obsolescente, eso no es ninguna novedad, ¿no? Ya Paul lo decía o lo comenzaba a construir, que sí, qué tan conveniente es comprar una turbina vieja. No es nada conveniente, ¿no? Pero partimos de cuáles son las alternativas, ¿no? En un mundo tecnificado como el que tenemos y con bases de obsolescencia programada, como existen en cualquier cosa que compremos, desde su smartwatch hasta una planta industrial de procesamiento, lo que los proveedores de la tecnología han optado por hacer es seguir modelos que tienden hacia lo que se llama en el argot la servitización. Es decir, en el lenguaje financiero es pasar de CAPEX a OPEX y de manera sencillita es convertir un suministro de producto en un suministro de servicio. Es decir, en vez de que pagues cash up front, ¿no? O sea, que pagues por adelantado, como cualquiera de nosotros que va y compra un chocolate en una tienda de autoservicio, pues básicamente lo dan. Lo más parecido sería como un crédito de leasing, ¿no? Esto sucede también con infraestructura gigantesca, ¿no? Si nosotros sabemos, como decía, y voy a tomar uno de los ejemplos que Paul mencionaba, sabemos que una planta completa de generación, uno, es muy cara y saldría caro pagarla de golpe. Entonces, lo que, y criterio 2 es obsolescente, es decir, en determinado periodo de tiempo ya no va a funcionar de la manera como funcionaba cuando fue por primera vez puesta en operación. Entendiendo eso, los oferentes de la infraestructura, vaya el fabricante, ofrecen ya de manera muy regular, decía de nuevo, desde 2001, a quien adquiere ese tipo de infraestructura, lo que de nuevo en el tecnicismo se llama BOOT o BOO, que es Build, Own, Operate. ¿Qué significa eso? Es, de nuevo,
construcción, adquisición, operación. ¿Qué significa? Ellos la construyen, ellos la operan, ellos son los encargados de dar hasta donde el periodo, de acuerdo al mismo contrato y a la obsolescencia tecnológica programada, sea rentable hacer las actualizaciones y modernizaciones que sean necesarias. Y una vez terminado ese contrato, ellos se quedan en la infraestructura, ellos, el fabricante constructor, se quedan con la infraestructura. Claro, él, en este caso, quien recibe el servicio, el producto como servicio, puede decidir si adquirirla o no, aunque no tiene ningún sentido quedarte con fierros que ya son obsoletos, pero puedes decidir, y como sería lo más lógico decir, no lo quiero, el fabricante lo toma y ya decide si hace, como platicábamos al inicio, un rip and replace, es decir, lo tira y busca para qué le sirve la infraestructura que ya existía, o un retrofit, pero ya será con sus propios recursos y riesgo. ¿Qué es lo que sucede? De esta manera, los compañías o estados que tengan que adquirir infraestructura en esas dimensiones y volúmenes de inversión, ya no hacen esas inversiones de inicio, sino desde el inicio, digamos, en meses sin intereses, pongámoslo en una analogía muy básica, comienzan a pagar un pago que no representa el tamaño de la inversión de capital, y desde antes de la construcción ya gozan de los beneficios del servicio, en este caso de este producto convertido en servicio por el cual están pagando, sin tenerse que hacer cargo de costos, de personal, de nada de lo que tiene que ver con construir infraestructura, y mucho menos de ser dueños de algo una vez obsolescente, ¿no? Muy bien, clarísimo. Creo que es un hecho que los modelos de negocio del mundo están moviéndose. Hace la creación y el surgimiento, por ejemplo, en TI, de los proyectos con software as a service en lugar de vender licencias, son otro ejemplo de esta natural tendencia a utilizar algo que se pague mejor de manera cotidiana como un flujo de efectivo en lugar de hacer una inversión inicial contundente y fuerte. Y eso, de alguna manera, me lleva a mi siguiente punto. Estamos, como decíamos, entrando a la recta final de este episodio y me gustaría aprovechar la presencia de nuestro colega y amigo, el abogado Daniel Salomón, para hablar sobre CFE Energía. CFE, a través de su filial CFE Energía, determina, bueno, la estructura legal es más compleja, pero digamos que es CFE Energía el que administra los contratos de los gasoductos. Es en estricto sentido el verdaderamente quien utiliza la capacidad que tienen las Yencos, pero CFE Energía tiene un montón de capacidad en distintos gasoductos y en realidad los ductos tienen más capacidad que el nivel de consumo que estos ductos tienen, por lo menos construido al momento. Estaba, como bien planteaba hace rato Andrés Rivero, como parte de una planeación de crecimiento en donde originalmente se creía que a través del PRODECEN se iban a detonar ciertas centrales. Sin embargo, el modelo ya cambió. En términos generales, no tenemos esa planeación centralizada y todavía no la recuperamos. Pero entonces, Daniel, yo lo que te quiero plantear es, ¿cuál es tu percepción sobre la forma como CFE, a través de CFE Energía, quien es asset manager, pero no dueño de esa capacidad, y tiene además una percepción de enormes flujos de caja futuros, ¿cómo es que CFE podría realmente a través de CFE Energía fortalecerse para la compra de Yencos a través de los ingresos futuros de CFE Energía, que lo que tiene fundamentalmente es capacidad en gasoductos para vender servicio bond? Adelante, Daniel. Muchas gracias, David. Gracias a todos. La pregunta es compleja y es compleja desde el punto de vista de la información con la que contamos ahorita. Paul hacía ciertas menciones importantes sobre la característica que debe tener este fideicomiso que no lo conocemos. Lo que yo entiendo de este fideicomiso no es un fideicomiso público en el sentido de que está, digamos, contratado por una empresa productiva del Estado, pero no es un fideicomiso regulado por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, o no es un fideicomiso que está
digamos, en la cancha de una entidad paraestatal regulada por las diferentes entidades paraestatales. Recordemos que a las empresas productivas del Estado se les dio un régimen más flexible para, digamos, endeudarse, para poder hacer ciertas extracciones de inversiones. Entonces yo creería que un poco la estrategia va por ahí. La pregunta es compleja y normalmente incluso en transacciones privadas me toca mucho trabajar con colegas que se dedican a hacer estos, nosotros les decimos Picassos, porque son verdaderamente todas unas obras pues, de arte jurídico, ¿no? Por los flujos de pago, cómo construyes, cómo otorgas garantías. Y en este caso, pues la complejidad es mayor por la situación que comentas. Normalmente en un fideicomiso, quien garantiza las obligaciones sería, digamos, en un lenguaje muy plain, sería la mamá, ¿no? Es decir, tú tienes un SPV y a lo mejor el corporativo o la empresa holding es la que garantiza las obligaciones, otorga ciertos derechos al fideicomiso para asegurar el pago. En este caso parecería al revés. Como tú lo mencionabas, esta sociedad anónima que tiene participación total de CFE en su diseño, CFE Energía no es una empresa productiva del Estado ni subsidiaria. Ella, como tú lo mencionas, tiene los derechos de ciertos gasoductos. Me atrevería a sugerir que un poco la estrategia de este flujo de pagos atravesaría por esos derechos, que creo que son los derechos más tangibles con los que el grupo corporativo de CFE cuenta. Es decir, no tienes a lo mejor flujo efectivo de dinero, pero tienes una serie de espacio en muchos gasoductos que hoy en día pues es bastante valioso. También en ese sentido, el cómo otorgas y cómo, porque literal las notas que me tocó leer y no pude profundizar mucho en esto, no eran muy precisas en el sentido de este autofinanciamiento, cómo se da. Es decir, yo qué derechos voy a otorgar. Normalmente cuando yo entro a un fideicomiso, digamos, tengo un negocio, por ejemplo, la generación, y esa generación afecto los derechos de pago de lo que voy a obtener por la generación, o en un gasoducto afecto los derechos de la reserva contractual, y el banco o la persona que está invirtiendo en este fideicomiso, que está invirtiendo, que está haciendo esto, estaría cobrando en ese sentido. El autofinanciamiento aquí no se entiende porque no sabemos un poco de dónde se va a cobrar esto, ¿no? Entonces, la pregunta es compleja, habría que ver verdaderamente los trazos de este Picasso, ver cómo están las obligaciones solidarias, o sea, que si CFE Energía respondería en caso de incumplimientos por parte de CFE, o si CFE es el que responde por incumplimientos de CFE Energía. Y yo creo que aquí una pregunta muy importante, y a lo mejor me adelanto, David, en línea con este papel que tú mencionas de CFE Energía, es, tú ya estás buscando, digamos, el cambio de participación que tiene CFE Energía, es muy importante destacarlo. A mí me ha tocado verlo desde un punto de vista de admirar el trabajo que se hizo hace unos años. La administración de Torrente era realmente bastante vanguardista en este sentido, porque, digamos, tomaba las mejores prácticas y realmente se tomaron muy en serio el papel de celebrar, de ser como tú lo mencionas, este agente comercializador de capacidad y de molécula en un mercado, digamos, deseoso por tener este producto a un precio bastante competitivo. Te pongo un ejemplo, creo que fue la primera vez que CFE utilizó estos modelos estadounidenses, los NAESBIs, que son como unas especies de contratos bases y que, digamos, facilitaban en menor tiempo y reducían los espacios de negociación. Esto, te voy a decir que hoy en día ya no se ve con los mismos ojos, este tipo de contratos flexibles, donde se hacen por ciertas nominaciones o ciertas confirmaciones, dependiendo de los lugares donde tú querías. Entonces, digamos, sí hay un cambio en la forma en la que CFE Energía hoy día está jugando con digamos, las cartas que tiene en la mesa. Entonces, por ese punto tienes eso. Ahora, como tú mencionabas, tienen capacidad de excedente, es decir, no solamente la capacidad de los gasoductos y la capacidad de comercializar por parte de CFE Energía, era capacidad que el 100% iba a ser consumida por CFE Generación, sea que fuera, ¿no? Sino también llevaron a ser, son hoy en día un comercializador bastante importante que incluso tiene participación con privados, y no solamente con otros generadores, sino con incluso consumidores industriales, con proyectos de petroquímica en el Pacífico,
con proyectos importantes que dependen de los ductos que se estaban licitando y de la participación de CFE Energía en esto. Entonces, este modelo financiero que se está generando hay que analizarlo con bastante detalle, es decir, si bien hay un análisis por parte del Consejo de Administración, sería bueno pedir por transparencia todas las informaciones, de todas las garantías, todos los compromisos que se están asumiendo en ese sentido, buscar la forma de encontrar versiones públicas para saber realmente a qué nos estamos comprometiendo, qué es lo que se está otorgando de garantías solidarias, para que en el futuro no vaya a pasar de lo mismo, ¿no? Un cambio de administración, se analiza qué se hizo, a lo mejor en su momento estuvo justificado y hoy en día no nos dimos cuenta que perdimos toda la capacidad, a lo mejor en los gasoductos que teníamos contratada, con la que pues ahí sí podíamos generar el desarrollo de centrales. Porque si bien, además de ser un negocio redituable, la comercialización de gas, tú lo conoces mejor que yo, además de todo eso, era un negocio que te permitía, o es un negocio que te permite impulsar desarrollo regional, impulsar desarrollo industrial. Eso, la plática pasada que tuvimos a las agencias estatales fue bastante revelador de cómo ellos están buscando de todas las maneras atraer inversión, y parte de la estrategia por atraer inversión recae en gran medida de atraer gas. Entonces, CFE Energía iba a ser este impulsor de esos mercados. Y bueno, retomando el tema del fideicomiso, retomo y recalco, es importante conocer todos y cada uno de los contratos en la mayor medida del detalle, a qué compromisos se llevaron a cabo y ver qué compromisos cruzados se tienen entre estas empresas, ¿no? Porque las notas y la información que hasta el momento dice es básicamente este autofinanciamiento que va a estar bajo los derechos presentes y futuros de CFE Energía. Bueno, eso, si yo le digo eso a un jefe mío en algún tema, me dice, no, esto no me dice nada, ¿no? Y no culpo a los medios, digamos, claro, toman la información que les mencionan. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que me gustaría retomar particularmente esto por mucho más tiempo, pero la verdad es que se nos está agotando. Creo que el tema de la transparencia es crucial porque vamos a tener un montón de dudas. Y algo que me preguntaba Andrés Rivero también un poco en el momento, y traigo ese elemento a la mesa, ¿realmente hay una contundente conceptualización de ingresos futuros por parte de CFE Energía? Sí, ha tenido muchas ganancias y las reporta a estados financieros, pero además tiene un gigantesco liability porque CFE Energía no podría ir a poner sus ingresos futuros sin que atrás esté también todo el compromiso de pago que tiene por los próximos 20-25 años. Es decir, sí, CFE Energía va a estar ganando mucho dinero, pero tiene que pagar los gasoductos y estar fibrando, verbo que no me gusta, pero ya está siendo muy común, estar fibrando sus ganancias futuras sin haber sido primeramente usados como un colateral para pagar los gasoductos, me parece algo demasiado aventurado. Eric, adelante, te dejo ya los micrófonos, aprovecho para despedirme y que nos hagas favor de dar el cierre de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por eso, David. Digo, nada más me gustaría meter la cuchara y tomar el ejemplo que dabas, porque ponían la pregunta a nuestros audiencia que nos acompaña en el chat. Es lo mismo, nos conviene estar pensando en una refinería nueva cuando tenemos 5 o 6, dependiendo cómo lo ven, en condiciones mejorables. Dejaría eso a la reflexión. Y de nuevo, David, tomando la palabra, entonces agradezco yo como cada viernes que nos hayan acompañado, que manden sus preguntas, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, de Twitter, que nos vean en YouTube y que nos escuchen en Spotify, donde todo el equipo que siempre nos acompaña, David Rosales, Santiago Arroyo y quienes participamos del debate hoy, Daniel Salomón, el doctor Paul y todo el equipo de WeTweet, les agradecemos y pues los vemos aquí de nuevo como cada viernes por la noche. Muchas gracias a todos, gracias a los participantes, cuídense mucho, buen fin de semana. Buen fin de semana y gracias. Muchas gracias por ver nuestro episodio. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale click al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweet Energy MX.